Muy buenos días, amigos. Les saluda el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. En esta oportunidad les voy a presentar algunos comentarios sobre el diseño de muros de corte de concreto armado, denominados también shear wall. Esto es una preocupación latente que debe ser corregida a la brevedad posible. Es por tal motivo que esta exposición y estos comentarios quiero que llegue a la mayor cantidad de personas, sobre todo a las autoridades competentes, ya que existe un grave riesgo en nuestras estructuras en el Perú de que los elementos de borde en las placas o muros de concreto armado fallen por una deficiencia en la norma. Existen pues diversos tipos de falla en los muros de corte. Tenemos las fallas en la base debido a la flexión, la falla en la base debido al cortante, debido al deslizamiento en la base, las fallas debido a la junta de construcción, fallas debido a la cimentación profunda por tracción, la falla por compresión, o sea, esta falla es la que se ha repetido en los sismos de Chile y de Nueva Zelanda en el año 2010 y 2011 respectivamente, y la falla por pandeo elástico del muro. Antes de proceder a los comentarios, quiero yo presentarles de manera analítica cómo es que se calculan los elementos de borde y el requerimiento de los elementos de borde, describiéndoles rápidamente el comportamiento inelástico de un muro de corte o de concreto armado en voladizo. A continuación vamos a ver el comportamiento inelástico de un muro de concreto en voladizo. Vamos a dibujar el muro que está empotrado en la base y que tiene una sección T por L omega y una altura H omega. Producto de un sismo vamos a generar una carga horizontal B. Este muro, pues, producto del sismo se va a desplazar hasta un desplazamiento máximo inelástico denominado delta último, donde se van a generar ya las rótulas plásticas en los extremos, tanto de compresión, o sea, acá se va a aplastar y aquí se va a traccionar, o sea, se generan las rótulas plásticas en los extremos. Y estas rótulas se generan a una altura LP, la longitud de plastificación, que es aproximadamente a la longitud del muro, L omega, dividido entre 2, la mitad de la longitud del muro. Aquí vamos a tener una rotación plástica, y esta rotación plástica va a ser igual al delta último dividido entre H omega. A esto le vamos a denominar la ecuación número 1. Vamos a graficar la curvatura inelástica de este muro. Cuando ya llegamos a la plastificación en los extremos, se va a generar pues una gran deformación, y aquí se va a generar la curvatura última, hasta una longitud de plastificación que habíamos dicho que es igual a L omega dividido entre 2. Si recordamos cómo se calculaban los giros y las flechas con el teorema del área momentos, decía de que para calcular el área, el giro, tendríamos que calcular el área, y para calcular la flecha tendríamos que calcular el momento del área. En este caso quiero calcular yo el giro, la rotación plástica, que sería igual al área del rectángulo, que es igual a la curvatura última por la longitud del muro dividida entre 2. A esto le vamos a llamar una ecuación número 2. Entonces, si graficamos nosotros el diagrama de deformaciones de este muro, vamos a tener acá una longitud del eje neutro comprimido que le denominamos C, y a este extremo vamos a tener la deformación del concreto último. El ACI ha determinado para este caso que la deformación
última del concreto es igual a 3.33 por mil. Aquí vamos a tener una curvatura última. Y esta curvatura última va a ser igual a la deformación última del concreto dividido entre C. Si igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2 y reemplazamos este valor de curvatura última en la ecuación 2, vamos a tener que delta último dividido entre H omega va a ser igual a la curvatura última por L omega dividido entre 2. De aquí reemplazamos la curvatura última y despejamos el valor de C. Entonces vamos a obtener C, que es igual al C que le denominamos límite. Y esto es igual a la deformación del concreto último por L omega dividido entre 2 veces delta último entre H omega. Entonces tendríamos que el valor de C límite, si reemplazamos el valor de la deformación última del concreto, para la cual mayores deformaciones ya se aplasta el concreto, entonces tendríamos que el C límite sería igual a L omega entre 600 delta último entre H omega. Esta es la famosa formulita que nos especifica el requerimiento de los elementos de borde. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos nosotros deformaciones mayores a las del concreto, por ejemplo, hasta acá tenemos el valor de C límite, y aquí la deformación del concreto último, que es 3.33 por mil, y si nosotros obtenemos un valor de la longitud del eje neutro C mayor que el C límite, entonces vamos a tener un área del diagrama de deformaciones que va a sobrepasar la deformación unitaria última del concreto. Y para evitar que esto se aplaste, obligatoriamente tenemos que realizar un buen confinamiento. Y ustedes saben de que el concreto confinado soporta mayores deformaciones que el concreto sin confinar. Es por eso que es muy importante este requerimiento. Y ya en los sismos de Chile el 2010 y en Nueva Zelanda, en Christchurch del 2011, febrero del 2011, ha quedado ya demostrado de que un mal confinamiento ocasiona la falla en los elementos de borde de los muros de concreto reforzado. Ahora vamos a hacer algunos comentarios acerca de los terremotos ocurridos en Chile en el año 2010, el 27 de febrero del año 2010, donde hubieron pues grandes daños a edificaciones, ¿no? Y una cantidad de víctimas de 525 muertos y 25 desaparecidos. Las fallas que se presentaron en los muros, aquí podemos ver deficiencias en el detallado, sobre todo en los estribos, tanto transversales como verticales. Acá los estribos longitudinales estaban muy espaciados y pues se pandeó el acero longitudinal. Aquí podemos ver el pandeo de estos aceros y el deficiente confinamiento de las cabezas o los elementos de borde. Fallas en los extremos de las placas, ¿no? Aquí podemos ver en la mayoría de los casos. Hubieron, si bien es cierto, hubo solamente 525 muertos, que lamentablemente son pérdidas de vidas humanas muy lamentable, muy penoso. No fue comparable con lo de Haití, a pesar de que la magnitud del sismo fue de 8.8 grados. Un sismo muy grande. Aquí vemos un caso emblemático, fue el colapso de la torre Alto Río de Concepción, ¿no? Aquí podemos ver un corte de la estructura y podemos ver los famosos muros bandera y también algunos losas de transferencia. Felizmente acá en el Perú ya se ha restringido la utilización de estos sistemas. ¿Por qué fallaron la mayoría de los edificios? Había menor cantidad de muros y mayores deltés. Habían irregularidades tanto verticales y horizontales, pisos blandos, detalles deficientes en el confinamiento. Los edificios nuevos son más flexibles
que los antiguos en espesores y longitud de muros. Conforme pasaron los años se fueron reduciendo, se hicieron más flexibles las estructuras. Las lecciones aprendidas. El terremoto dejó en evidencia problemas en ciertos tipos de edificios, entre ellos la necesidad de confinar las cabezas de los muros, el pandeo de las barras longitudinales, la fragilidad de los muros de bajo espesor y hasta irregularidades arquitectónicas, las cuales produjeron en algunos casos problemas mayores. Aquí les presento una declaración del director de CIBRE, que es una empresa muy prestigiosa en Chile, dedicada a la ingeniería estructural. Dice: tuvimos fallas frágiles por exceso de compresión, producto de las cargas verticales y de los giros, y no estábamos detallando de forma apropiada el confinamiento de las cabezas de los muros, además de reconocer que muros delgados de menos de 20 centímetros de espesor en la práctica no se puede confinar para alcanzar deformaciones unitarias superiores al 0.4%, es decir, al 4 por 1000. Apunta Carl Luders, que es director de CIBRE en Chile, como les vuelvo a repetir, una empresa de ingeniería estructural muy prestigiosa en Chile. Tenemos también el terremoto de Christchurch del 2011 en Nueva Zelanda, del 22 de febrero del 2011. Aquí hubieron 181 muertos. Podemos ver los daños que sufrieron las estructuras. Edificaciones antiguas también colapsaron. Y aquí podemos ver las características de las edificaciones con muros y tipificación de los daños. Deficiente configuración y dimensionamiento de los muros, así como el escaso confinamiento en los miembros de borde para restricción del pandeo. La ausencia de estribos de una rama para restricción del pandeo alrededor del refuerzo longitudinal. Excesiva carga axial por gravedad. Antes de febrero de 2011, inspecciones revelaron el desarrollo de un modo de falla similar a lo observado previamente en Chile, aunque en menor cantidad. En muchos casos, el nivel de daño se caracterizó por el incipiente pandeo del refuerzo longitudinal. Vamos a ver ahora lo que dice la norma técnica del Perú, la norma técnica de edificación E060 y también la norma del ACI 318. Nuestra norma técnica, la E060, la norma de concreto armado, se publicó en el año 2006, un año después a que se publicara la norma del ACI del 2005. Nuestra norma es muy similar, por no decir idéntica, a la norma del ACI 2005. Tenemos casi los mismos, incluso el mismo texto, pero lamentablemente en la parte donde dice, en donde se requieren elementos especiales de borde, de acuerdo con 21762 y 21763, o sea, se requieren elementos de borde cuando la longitud del eje neutro comprimido es mayor que el C límite, habíamos visto anteriormente, y había determinado que no debe tomarse el valor de delta U entre H sub omega menor que 0.007, y también para cuando sobrepase el 0.20 el F'C. Entonces habían estas dos condiciones, aquí las tenemos, tendríamos que confinar, y especificaba: el refuerzo transversal de los elementos especiales de borde debe cumplir con los requisitos especificados en 21441 a 21443. Si nosotros vemos estos artículos 21441 al 21443, vamos a encontrar todas estas fórmulas. Y dice que no se debe utilizar la ecuación 21.3. O sea, ya el ACI del 2005 especificaba cómo calcular el acero transversal, ¿no?, con la separación S longitudinal, B sub C transversal, F'C y el Fy. También daba cuenta de la cuantía. Y nosotros en nuestra norma, no sé qué pasó, pero pusimos lo mismo, pero dice: el refuerzo transversal de los elementos de borde debe cumplir con los requisitos especificados en 21641C y 21643. Si vemos la 216.41, vemos, y la C no nos evade todo esto, o sea, no consideran nada de las fórmulas. Y se va de frente al C, y el C dice: el refuerzo transversal debe disponerse mediante estribos cerrados de confinamiento sencillos o múltiples,
Se pueden usar grapas suplementarias del mismo diámetro de barra y con el mismo espacamiento, ¿no? Pero las fórmulas que son muy importantes para determinar el área de acero transversal no las colocan, no entiendo por qué. Y el otro punto que toca, o sea, dice acá 2 puntos, el 21641C y el 21643. Y aquí peor todavía porque nos manda a este gráfico que permite el confinamiento a espaciamientos de hasta 35 centímetros. Es por tal motivo que muchas placas en el Perú están, o muros o elementos de borde de los muros están confinados cada 35 centímetros y no tenemos otro requisito porque lamentablemente eso está en la norma. En el año 2008, que el ACI cada 3 años pues se actualiza, consignaron lo mismo e incrementaron una restricción más, de que el espaciamiento del refuerzo transversal debe ser al menos 1/3 de la dimensión menor del elemento de borde. Es decir, si teníamos ya en el 2008 un elemento de borde de un espesor de 25 centímetros, por ejemplo, 1/3 de 25 centímetros, 8 punto y pico, 8 centímetros, teníamos que espaciar los estribos cada 8 centímetros en la altura de la placa o del muro. En el año 2011 hubieron algunos cambios, sobre todo en la longitud de anclaje. Ya no solamente especificaban en las zapatas, en las losas de cimentación, sino también en las cabezas de los pilotes. Y también detallaron un refuerzo de los elementos horizontales que anclen en los elementos de borde. Esto es cuando no había mucha longitud del elemento de borde y esto es cuando había gran longitud del elemento de borde, ¿no? Todos detallados. En el 2014 ya cambiaron el valor de C, cambiaron acá y consignaron un valor de 1.5, pero también variaron, ya no era 0.007, sino 0.005, el valor de la relación entre delta U entre H omega. Son más estrictos, ahora el ancho de la zona de compresión es HU entre 16, anteriormente era HU entre 25, y especificaba también de que si el valor de C sobre L omega es mayor que 3/8, ya nos restringía el ancho del elemento de borde a 12 pulgadas o su equivalente de 30 centímetros. Y lo más importante es que ahora se restringe, no debe exceder en 14 pulgadas y 2/3, dice, la separación H sub X, la separación transversal de los estribos, debería de ser 2/3 del ancho del elemento de borde. Es decir, si tenemos una placa o un muro, un elemento de borde de 25 centímetros, 2/3 de 25 es aproximadamente 16 y pico. O sea, tendríamos que separar las ramas o los estribos cada 16 centímetros como máximo. Y 1/3 en la altura, o sea, 8 centímetros en altura. Y acá ya las fórmulas las colocaron en el mismo artículo de elementos de borde. Todas estas fórmulas que permiten calcular el área del refuerzo transversal en los elementos de borde. Y aquí vemos en este gráfico, en la parte inferior, la altura crítica que debe ser confinada, que es el máximo entre L omega, que es el ancho del muro, o el momento último entre 4 veces el cortante último. Y en este siguiente gráfico vemos la altura en donde no se requieren estribos, que debe ser ya descontinuado el confinamiento, que es cuando el esfuerzo a la compresión es menor que el 15% del F'C, o cuando la cuantía es menor o igual que 400 entre F y E. La norma de Chile sobre el confinamiento de elementos de borde. Chile, luego del sismo del 2010, cambió sustancialmente su norma y la manera de diseñar los elementos de borde de las placas. Ahora tiene requerimientos mucho más exigentes. Aquí tenemos la fórmula que es similar a la del ACI, que determina el refuerzo transversal, el área del refuerzo transversal, y también especifica un área mínima de refuerzo para utilizar en los estribos. Y vemos cómo queda, cómo resulta un detallado mucho más riguroso. El ACI hace lo mismo, limita la separación transversal en planta, 2/3 de B, y en altura S, B/3, que estas son las que predominan, ¿no?
Vemos también las fórmulas que determinan el área de acero transversal. Y ya pues el detallado queda de esta manera, con estribos mucho espaciados cada vez más cerca. Y aquí les presento las modificaciones que ha hecho el ACI desde el 2008 al 2014 en cuanto a muros estructurales de concreto. Si hacemos una comparación de la profundidad del eje neutro límite para un muro de 300 centímetros de longitud, y hacemos una comparación entre lo que dice la norma peruana y la norma del ACI, tanto del 2011 como de la del 2014, el C límite calculado con la norma técnica E060 del Perú del 2006 resulta 100 centímetros. Para el ACI antes del 2014, o sea, el ACI 2005, 2008, 2011, 71.43 centímetros. Y con la norma del ACI después del 2014 se tiene un C límite mucho menor de 66.67 centímetros. El procedimiento de diseño de los muros de corte se tiene que diseñar el refuerzo vertical con el diagrama de interacción y las combinaciones de cargas factorizadas para MU y PU, o sea, el diseño por flexo-compresión. Esto es calcular la demanda-capacidad menor a la unidad. Quiere decir que todas las combinaciones de carga tienen que recaer dentro del diagrama de iteración. Y acá vemos, por ejemplo, la parte del muro, el ala del elemento muro, ¿no? Si bien es cierto, acá tenemos un muro muy largo, pero no todo el muro largo tiene efectividad en este sentido. Por lo tanto, se considera un ala, el ala efectiva, ¿no? Para el diseño de estos elementos, el ala efectiva. No vaya a ser que consideren de que todo a lo largo tienen una placa y van a pensar que toda esa placa ayuda al diseño de esta placa. No, solamente es un área efectiva. Luego el punto 2 es calcular con PU y MN el momento nominal, y el P último se calcula el valor de la distancia del eje neutro, ¿no? Esto es mediante una compatibilización de deformaciones. El programa ETAPS, SAP 2000 ya calcula, el ETAPS, sobre todo el ETAPS, que está orientado a edificaciones, calcula de una manera muy rápida estos valores. Tercero, se tiene que verificar el requerimiento de confinamiento. El primer criterio, el desplazamiento último, si C mayor que C límite, se debe confinar. Y el segundo criterio es de esfuerzos. Cuando los esfuerzos son mayores al 20% del F'C, se debe confinar. El cuarto punto es el diseño del refuerzo horizontal. Es decir, se debe prever una falla por flexión, y para esto se debe de amplificar el cortante del análisis. El cortante último sería el cortante obtenido del análisis por una relación momento nominal entre el momento obtenido del análisis. Esto para que sea compatible con la deformación última inelástica, porque lo que calculan los programas es con fuerzas reducidas. Entonces tendríamos que utilizar esta amplificación. Y finalmente se verifica el acero vertical que sea capaz de soportar el corte de cizalla. Y aquí vemos la fórmula que permite determinar el cortante nominal en la junta de construcción, que está en función de un coeficiente de fricción, un NU que es igual a 0.9 veces la carga muerta, un A sub B, un área de acero la junta que se está utilizando, y un FY. Y el Phi para este caso es 0.85. Esto se compara con el corte actuante en ese nivel, en el nivel en estudio. Es muy importante hacer esta verificación, ya que muchas veces se debe de colocar bastones adicionales en las juntas de construcción, sobre todo en los primeros niveles. Ejemplo de reforzamiento de muros en edificio de 12 pisos después del sismo de Chile del 2010. Aquí vemos un edificio en Chile. Como estos hay muchos edificios que han quedado muy dañados. Y vemos los daños que ha sufrido este edificio, ¿no? Y los muros que van a ser reforzados. Este muro central y estos muros delanteros. Inicialmente, pues, el detalle de la armadura, teníamos 10 fierros número 22, miren, en la cabeza del muro, y unos estribos muy, muy significantes. Y luego, pues, del detallado y de los cambios que hubo en la norma, miren cómo queda ya el detallado del refuerzo de ese elemento de borde.
Muy bien, amigos, espero les haya gustado, pero quiero dirigirme a las autoridades, sobre todo, en solucionar este pequeño problema. No esperemos de que actualizar nuestra norma técnica es 060, porque ya pasa desde el 2006 hasta la fecha, imagínense, vamos a esperar más tiempo. Lo único que tenemos que hacer es poner un anexo a la norma que autorice la utilización de la norma ACI 318-2014 como norma complementaria. Y punto. Con eso ya podríamos solucionar el problema de confinamiento de los elementos de borde que se están presentando en las estructuras acá en el Perú. Muchas gracias. Soy Carlos Córdoba y estoy a sus órdenes.